Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaja Gauranita 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 Jaja Prabhupada 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 Haribol, ahí está. Bueno, bienvenidos a todos. Hay algunas caras que ya conocemos, algunos que no conozco. ¿Quiénes vienen por primera vez? Creo que Kiki lo preguntó, pero yo no vi. Ah, bueno, buenísimo. Son un montón. Entonces, vamos a arrancar. Hoy les cuento que en realidad venía devoto de Mendoza, que Chavarrán que iba a dar la clase, cantar, todo organizado, pero esto está bueno para entender que uno no controla nada en realidad. O sea, tenemos todo completamente planeado y hoy llamó que estaba con 39 de fiebre anoche y que no iba a poder viajar. Entonces fue como, había que cambiar todo y bueno, siempre surge la posibilidad de seguir adelante, ¿no? El tema es el esfuerzo, un poco lo que comentaba Kike al principio antes de cantar los mantras, era el tema de cómo mantener la conciencia fija, aunque esté el resto medio turbulento. Eso es un poquito lo que vamos a hablar hoy de esta escritura. No sé si la conocen, el Bhagavad Gita.
algunos no, ustedes no lo conocen. Bueno, les voy a comentar un poquito bien todo lo que es el Bhagavad Gita. Siempre antes de cantar todas estas escrituras decimos diferentes mantras que bueno, todo tiene que ver, más que nada hoy lo hablábamos en el profesorado de yoga, con el tema de la humildad, del respeto. La mayoría de los mantras empiezan Namo, Namaste, un Namo que significa ofrezco mi respetuosa reverencia. Entonces para uno poder realmente adquirir conocimiento tiene que estar en un estado de humildad. Y esto sucede en cualquier ámbito, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo estudiar medicina o cualquier carrera que fuera creyéndome que soy superior a la persona que me está dando la clase, ¿no? Entonces, esto bueno, es un tema que vamos a tratar ahora. Primero vamos a cantar un mantra. Yayo Radha se llama este mantra, cantamos siempre antes de leer estas escrituras. En los cancioneros, ¿no se les dieron cancioneros? Hoy son todos 9 sin cancionera. Acá hay algunos. Mira, acá tienen, esos son del profesorado. Dejar uno para ellas, que compartan. La nueva puso. El Yayo Radha. Bueno, igual vamos a ir cantando hasta que llegue. Lo intentamos. Los que saben canten fuerte para que los otros se vayan acoplando. El sánscrito no es tan difícil. Los mantras, sí, la mayoría están, la mayoría no todos están escritos en sánscrito. Sánscrito es el primer idioma del mundo que existe en este planeta. De ahí derivan otro montón de idiomas, el latín de hecho también. Y los Vedas, que mencionaba aquí, que al principio son las escrituras, como dijo él, más antiguas también del planeta. Entonces todo este conocimiento que se transmite a raíz de eso. Mientras buscan. Los que ya lo saben, no ocupen libritos, por favor. Yo no soy del grupo de los cantantes, aviso. ¿Tienen todo? Se va a tener que saber. Los chicos del profesorado ya se lo tienen que saber de memoria. ¿Estamos todos? ¿Ok? Ahora que ya tienen cancionero, esto tiene que sonar tremendo. Menos el que canta. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodhanandana Vrajadharandana Jamunatira Vanachari
Muchísimas gracias, están expertos todos. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hablar del Bhagavad Gita, y como a los devotos, a los Bhakti Yogis, les gusta mucho cantar mantras, vamos a cantar otro mantra que, como les decía recién, el tema del Om Namon, el Namaste y demás, siempre tiene que ver con esto, de la reverencia, el respeto, la humildad. Entonces siempre se canta antes de abrir este libro: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bien, para los que no conocen el Bhagavad Gita, los Vedas, ¿conocen lo que son los Vedas? Son las escrituras más antiguas del planeta. Dentro de los Vedas hay, o sea, podría ser un hangar lleno de libros, la cantidad de conocimiento. Vedas significa conocimiento. Dentro de estos Vedas se encuentra lo que se llama el Mahabharata, que es una epopeya, una historia bueno, que finalmente termina en una guerra mundial, hace 5.000 años de esto que estamos hablando. Y en esa guerra mundial va a haber un guerrero, voy a hacer un resumen, ¿no? O sea, es un libro. El Bhagavad Gita es un capítulo del Mahabharata. O sea, tiene 800 versos, imagínense el tamaño del Mahabharata, lo voy a resumir así como... Termina en una guerra. Hay una historia de los Pándavas, que es una familia, Kurus es otra, y hay como un conflicto, gracias, entre ellos. Entonces finalmente termina en una guerra a nivel mundial. De este lado de los Pándavas, digamos, está Arjuna, un Kshatriya. Kshatriya significa guerrero, entonces un arquero muy poderoso. Y del otro lado, digamos, está Duryodhana, se llama, que son dos parientes en realidad. O sea, acá donde Arjuna está plantado en el medio y tiene un auriga es el que conduce el carruaje donde va el arquero tirando, ese auriga es Krishna. Krishna se explica en el recorrido de todo Vedas, sobre todo el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, que es Krishna, o sea, Krishna es Dios. Vamos a explicar bien las formas que tiene esto de concebir a Dios como una persona, porque hoy en día hablar de Dios, hasta mismo hablamos con los chicos en el curso, en el profesorado del yoga, nosotros lo que practicamos es Bhakti Yoga, y hay muchos tipos de yoga. ¿Y qué significa yoga? Yoga significa unión. ¿Unión con qué? Unión con algo superior, no algo trascendental. El yoga está hecho para eso, para que las personas puedan elevar la conciencia al punto de poder al final de la vida tener ese contacto con algo superior. Hay distintos tipos de yoga, plantea el Bhagavad Gita, que son Karma Yoga, Dhyana Yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga. Entonces, no voy a dar, chicos, otra vez la clase, entonces, estos tipos de yoga van a conducir a distintas etapas en la evolución de la conciencia. ¿Cuál es la idea que plantea en el Bhagavad Gita Krishna explicando los 4 tipos de yoga? Es que uno primero conozca realmente la posición constitucional del ser como lo que verdaderamente somos, entidades espirituales, haciendo una experiencia material. O sea, estamos encarnados teniendo una experiencia material con la materia. Pero a su vez, si nos ponemos a ver, todo lo que tiene que ver con la materia es perecedero. O sea, todo termina. En algún punto, absolutamente todo lo que es material. Entonces, se explica también en el Bhagavad Gita que si uno busca la felicidad en lo perecedero, su felicidad es perecedera. En cambio acá nos va a dar la información cómo por medio del Bhakti Yoga uno puede no solo liberarse, no solo reconocerse otra vez como entidad espiritual, sino al final llegar a Prema, se llama, que es amor puro por Krishna, por Dios. Y se explica en Sri Upanishad cómo él tiene distintas formas que, según el yoga que se practique, que aunque ustedes no lo crean, dentro del Karma Yoga entran un montón, o sea, todos los tipos de religiones, ¿no? O sea, una persona que es católica, que sigue perfectamente la religión y demás, está dentro de lo que es Karma Yoga. Entonces, es un proceso que si lo siguen correctamente, va a seguir todo el ascenso del camino del Karma Yoga. Eso está dentro de la escalera del yoga. Si uno sigue el Dhyana Yoga, que está dentro de eso del sistema óctuple de Patanjali, ¿no? Entonces, siguiendo Ashtanga, 8 partes, siguiendo las 8 partes, van a llegar a lo que ellos buscan, que es el Samadhi.
que llama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, y ahí recién conectan con el samadhi. Jnana yoga, por medio del conocimiento y especulación. Entonces esos yogis son yogis célibes que se internan en el bosque, en los Himalayas, y por medio del conocimiento intentan entender absolutamente todo. Lo que Krishna va a explicar es que para esta era todos esos tipos de trabajos son complicados y no se llega, digamos, al punto final. Puede llegar al Brahma Yoti impersonal, Brahma Bhuta, que nos va a llevar el karma y el dhyana, por ejemplo, o como el dhyana hasta el samadhi, pero llegar al prema, descubrir ese amor puro, es el camino que se recomienda para esta era, es el Bhakti Yoga, que es lo que hoy van a practicar. Y ahora les voy a explicar por qué, de hecho ya lo están practicando. Bueno, Krishna tiene entonces distintas formas que uno lo puede concebir. Una es su forma impersonal, hay muchísima gente, muchísimos yogis que buscan la parte impersonal, o sea, conectarse con el universo, con el cosmos, ¿cierto? Eso sí es parte de esa energía de Krishna. Nosotros en los Vedas se lo describe como Krishna, pero lógicamente tiene muchos nombres, ya Allah, Jehová, Krishna, o sea, hablamos de la misma persona. Mi nombre es Vishnurata Das, mi nombre de antes de iniciarme es Fernando, mis amigos me dicen Poroto, mi papá me dice Negro, pero siempre soy yo, ¿no? O sea, estamos hablando siempre, por lo que quiero llegar es que siempre es una sola persona. Y acá él nos va a explicar en estos Puranas, gracias, cómo uno puede llegar a entenderlo completamente, ¿cierto? Entonces vamos a entender esa parte impersonal, también vamos a entender la parte localizada que se llama Paramatma, es como encontrarse adentro, que eso lo hacen mucho los dhyana yogis, ir hacia adentro, entonces encontrarse en el corazón con él. Eso hablamos hoy, que uno puede mentir, hacer cualquier cosa y decirle a los demás, engañar, pero adentro la verdad se va a saber, o sea, se sabe, estamos siempre acompañados, no transitamos todo esto solo, aunque a veces creamos que sí. Esa es la forma Paramatma, y ese tipo de yogis buscan ese contacto. Los otros, como decíamos, buscan la parte impersonal. Y lo que se llama Bhagavan, Bhagavan significa, o sea, tenemos Bhagavan, que es la persona, en persona. Por eso es Bhagavad Gita, la canción de Bhagavan. Entonces lo que cantó Krishna, él en persona. Y que para este lado del mundo, en el occidente, a veces es como, si tocamos estos temas, hasta como que es medio repelente, ¿viste? ¿No? Porque yo tengo prejuicios o yo tengo otra religión. Entonces, no, yo no tengo nada que ver. No trata en realidad de eso, trata de buscar la verdad, encontrarnos con nosotros y cómo trascender a este mundo material. Se habla también del tema de la reencarnación. Toda esta conversación la está teniendo Krishna con Arjuna justo antes de esta gran batalla que se está por librar. Están los dos ejércitos de los dos lados, imaginen esto, tremendos ejércitos gigantes, la mitad del mundo de cada lado más o menos, y en el medio Arjuna, antes de pelear, dice, no sé si quiero pelear. Como, llegamos hasta acá, era el mejor guerrero, tenés que pelear. Sí, pero no sé porque está toda mi familia del otro lado, o sea, ¿cómo voy a matar a mi familia? Entonces ahí él empieza a dudar. Y todas las preguntas que hace Arjuna a lo largo de la Bhagavad Gita tiene que ver con todas las preguntas que tenemos nosotros. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay después? ¿No? Y durante, ¿qué hacemos? Entonces, todas esas preguntas va a ir haciendo y por eso Krishna le va a ir explicando de una manera sincronizada, digamos, o sea, va a ir paso a paso explicándole todas las etapas y los distintos tipos de yoga. Finalmente va en el medio está todo lo que es el Bhakti Yoga, va a explicar por qué el Bhakti Yoga para esta era es tan importante. Y lo que hablaba aquí que al principio, el tema de esa concentración, cómo uno llega a tener realmente un foco en un mundo que vivimos y sobre todo en el occidente. Hoy en día igual el mundo está todo bastante complicado en todos lados, pero nosotros de este lado del occidente, ¿cómo podemos tener un foco en la realidad y que no nos perturbe completamente? Me refiero a la realidad espiritual, ¿no? ¿Cómo tener un foco espiritual real, genuino, sin que todo lo que está sucediendo constantemente nos perturbe? No podemos hacerlo. Entonces, bueno, el Chaitanya Charitamrita, que es otra escritura un poco más nueva, hace 500 años, donde el señor Chaitanya Mahaprabhu, que es avatar, se llama. Ava significa abajo, Tara significa cruzar. Los avatars son eso. Entonces, a veces vienen, en este caso viene Krishna mismo, en la forma del señor Chaitanya, a dar instrucciones de cómo es que podemos salir de este enredo.
Y ahí es donde él dice Harer Naman, Harer Naman, Harer Naman, Eva Kevalan, Kalau Nasti, Eva Nasti, Eva Gati Anyata, que significa en esta era de riña, que esta era es Kali Yuga, Yuga es era, Kali es riña, la mejor forma de lograr salir es cantando el santo nombre, cantando el santo nombre, cantando el santo nombre, lo dice 3 veces. Entonces significa que la parte sonora es fundamental para que nosotros logremos ese foco. Y lo que charlábamos hoy es el tema de que si todo esto que uno va hablando lo ven solo con sentido común, ya van a empezar a entender que sí es posible, que eso también está bueno, que no sea todo tremendamente místico, que uno pueda poner en práctica y que pueda entender. Para practicar esto tenemos el proceso del Bhakti Yoga, son 9 partes, digamos, no tienen que ser una tras la otra, con una sola de las 9 se puede lograr todo esto. Y va a sufrir 9 etapas la persona que la haga. Va a sufrir, no, en realidad va a transitar por 9 etapas. Entonces, es muy largo todo esto, no lo voy a explicar, voy a ir más al punto de hoy. Sí, los voy a invitar que vengan, que los segundo y cuartos domingos vamos a empezar, nos estamos dando este tipo de programas, son abiertos, libres, gratuitos, para aquel que quiera tener un poco más de conocimiento, que quiera practicar Bhakti Yoga. Para practicar Bhakti sí o sí se necesita Sankhya. Sankhya Yoga significa conocimiento. Entonces esta inteligencia que tenemos más burda, al empezar uno a tener conocimiento Sankhya, al practicar Sankhya Yoga, va a despertar Buddhi Yoga, que es una inteligencia más sutil, una inteligencia espiritual. Entonces despertando el Buddhi Yoga empieza uno a absorber y a comprender muchísimo más. A otro nivel estamos hablando, ¿no? Entonces el tema del sonido es fundamental. Todo es sonido. A la mañana cuando se levantan se escuchan los pajaritos, es un sonido diferente. A la tarde se escuchan, si viven en el centro de Córdoba, en Colón y General Paz, te las debo, ahí escuchan otros sonidos a la tarde, tremendamente irritantes tal vez, y a la noche otros tipos de sonidos. Pero todo el tiempo hay sonido, o sea, la entidad viviente vivimos constantemente con sonido, a pesar que decimos, al fin el silencio, no hay silencio. Si uno se pone a escuchar, en realidad silencio absoluto y completo y total no hay nunca. Entonces ha habido muchos experimentos que se han hecho con respecto a esto, al sonido, no es algo nuevo que estoy trayendo yo. Hay experimentos que se hicieron en el agua con distintos temas musicales, o sea, con música clásica y cómo reaccionan las moléculas de agua, cómo se armonizan. Música por ahí más pesada, más heavy, qué sé yo, sin mucho sonido más fuerte o disonante, cómo las moléculas se vuelven locas, se rompen. O sea, todo eso genera, somos el 80% agua. Así que todo ese tipo de sonido genera en nosotros a veces furia, ira, o mueve el cuerpo el sonido, ¿no? Genera que pase eso. Entonces también es importante qué es lo que tenemos que escuchar. Dentro de este nuevo proceso del Bhakti Yoga, Sravanam es el primero y el más importante. Sravanam significa oír. Kirtana significa hablar. Lo que hacíamos recién era esas dos. Uno de los devotos cantaba y todos nosotros repetíamos para que él escuche. Y después al revés. Pero estábamos todos haciendo Kirtan y Sravanam, Kirtan y Sravanam. Esa es la primera etapa para llegar después a Smaranam. Que Smaranam es meditación, digamos. Un recuerdo profundo, una meditación. Cuando uno logra esto, después viene la meditación, que es Smaranam. Meditando estamos hablando de manera sonora. Eso es lo que tiene el Bhakti. Y cómo focalizar, eso es lo que voy a leer ahora en el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, texto 41, que habla un poco de esto y lo vamos a desarrollar un poquito. Tampoco quiero ser tan extenso, pero sí es importante que uno por lo menos despierte esa gana de saber qué está pasando, de a dónde vamos. Eso se llama Srada. Srada, cuando Srada se despierta, puede Savavika, es una de las maneras que se despierta Srada, o Baladutadita. Savavika es cuando solo la persona empieza a tener esa necesidad de que hay algo más y empieza a buscar, ya sea orando, o empieza ese movimiento que ya tiene que ver más con algo, una búsqueda más trascendental. Ya el mundo material no alcanza, o a veces son chicos muy jovencitos que ellos ya vienen de otras vidas, obviamente, con esa búsqueda. Eso está solo instalado. Y Baladutadita es cuando escucha a alguien, a otra persona, que mediante la charla esta persona es tan fuerte que llega al corazón y cambia completamente su vida. Ahí se pone Srada. Srada, la traducción sería como fe. Entonces uno empieza a tener esa convicción de esa búsqueda, que esa es la primera etapa, que lo va a llevar a otras
tantas etapas. La próxima clase les podemos decir, así nos faltan. No lo tenía preparado. Acá está. Qué chiquitas las letras, chicos. Estoy notando que algo se está alejando de mí. Antes lo leía bien. Bueno, Vyavaya Sayat Mikaudir, Ejeka Kurunandana, Bahu Saha Hai Anastacha, Budayo Vyavasayat Vyavasayamanam. La traducción dice: aquellos que están en este sendero son muy resolutos y su objetivo es uno, oh amado hijo de Kurus. La inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Y ahora, esta es la traducción literaria y abajo está el significado por Srila Prabhupada, que Srila Prabhupada, para los que no saben, es justamente un devoto, un bhakti yogi, que siguiendo las instrucciones de su maestro espiritual, a los 72 años cruzó todo el océano en barco. Hay toda una historia detrás, pero como para presentárselos un poquito, para venir al occidente a traer todo este conocimiento que él ya tenía, que él estaba perfectamente bien, o sea, un alma realmente pura que había logrado trascender y su conciencia mucho más allá. Entonces uno se pregunta, ¿y qué necesidad tenía de hacer esto? Bueno, eso también es súper importante, ¿no? En el devoto, el tema de transmitir. Prabhupada cruzó a los 72 años con $2, llegó a Nueva York, justo, ¿no? Venía de Vrindavan, en India, donde es todo meditación, todo bhakti yoga, muchísimos, todos en Vrindavan son devotos, y se cruzó a Nueva York, simplemente para traer este conocimiento para todos nosotros, y donde también se ve que a lo largo de 10 años, que fue lo que él duró desde que llegó hasta que dejó el cuerpo, 9, 10, ¿no? Por ahí. 14 vueltas al mundo dio y generó todo este movimiento a nivel mundial. Entonces, esto habla de Vyavasayat Mikabudir. Eso significa fija. O sea, la mente, el corazón, todo estaba completamente fijo. Y vamos a seguir hablando de Prabhupada en la próxima clase. Si no, no llego. Una fe firme en que en el proceso de conciencia de Krishna lo elevará a uno hasta la máxima perfección de la vida se denomina inteligencia, Vyavasayatmika. El Chaitanya Charitamrita 2262 dice, leo directo en español: fe significa confianza inquebrantable en algo sublime. Cuando uno se dedica a los deberes del proceso de conciencia de Krishna, no tiene que actuar en relación con el mundo material, es decir, con obligaciones para con las tradiciones familiares, la humanidad, la nacionalidad, las actividades fruitivas, con las ocupaciones obtenidas como relaciones de las pasadas acciones malas o buenas. Cuando uno está despierto dentro del proceso de conciencia de Krishna, no tiene que esforzarse ya más por obtener buenos resultados en sus actividades. Cuando uno se halla en el estado de conciencia de Krishna, todas sus actividades están en el plano absoluto, pues ya no están sujetas a dualidades, tales como lo bueno y lo malo. La perfección máxima del proceso de conciencia de Krishna la constituye la renuncia a la concepción material de la vida. Ese estado se alcanza automáticamente mediante el cultivo progresivo de la conciencia de Krishna. La resolución de una persona con conciencia de Krishna se basa en el conocimiento. Vasudeva Sram Iti Sha Mahatma Suturlava. Una persona con conciencia de Krishna es el alma buena y difícil de conseguir, que sabe perfectamente que Vasudeva o Krishna es la raíz de todas las causas manifestadas. Así como al regar la raíz de un árbol, automáticamente uno le proporciona agua a las hojas y las ramas del mismo. De igual manera, por actuar en conciencia de Krishna, uno puede prestarle a todos el máximo servicio, es decir, al ser, a la familia, a la sociedad, al país, a la humanidad, etc. Si Krishna se satisface con las acciones de uno, entonces todo el mundo quedará satisfecho. Sin embargo,
Dentro de este proceso de conciencia de Krishna, el servicio se practica mejor bajo la hábil guía de un maestro espiritual, que sea un representante genuino de Krishna, que conozca la naturaleza del alumno, que pueda guiar a éste para que actúe con conciencia de Krishna. Así pues, para estar bien versado en el proceso de conciencia de Krishna, uno tiene que actuar con firmeza y obedecer al representante de Krishna. Y uno debe aceptar como la misión de su vida la instrucción que le da el maestro espiritual genuino es, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, en sus famosas oraciones al maestro espiritual, nos instruye de la siguiente manera: al satisfacer al maestro espiritual se satisface a la suprema personalidad de Dios, y si no satisface al maestro espiritual no hay ninguna posibilidad de ser promovido al plano de conciencia de Krishna. Por lo tanto, debo meditar en mi maestro espiritual 3 veces al día y orar pidiendo misericordia, y debo ofrecerle a él mi respetuosa reverencia. No obstante, todo el proceso depende del conocimiento perfecto del alma más allá de la concepción del cuerpo, no teóricamente sino prácticamente. Cuando uno ya no haya, perdón, me perdí, no veo nada. Acá está. Cuando uno ya no ve que hay oportunidad para la complacencia de los sentidos que se manifiestan en las actividades fruitivas, aquel cuya mente no está fija de un modo firme, la distraen diversos tipos de actos fruitivos. Bueno, acá leemos otra vez el principio que dice: aquellos que están en este sendero son muy resueltos, su objetivo es uno, oh amado hijo de los Kurus, la inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Lo que está hablando acá habla en cierta forma del desapego, porque el principio dice que una persona que está realmente consciente de Krishna, pareciera que está diciendo como que no le interesa la familia ni el país, pero más adelante dice que esa persona que está consciente de Krishna realmente sirve mucho más y le interesa más la familia, la sociedad, el país y todo. Parece que fuera hasta como contradictorio, pero en realidad no lo es, porque hoy también hablamos del tema del desapego. Desapego y desamor son dos cosas completamente diferentes. Una de las chicas preguntaba: ¿es lo mismo estar desapegado que ser indiferente? No tiene nada que ver. ¿Qué significa entonces el desapego? El desapego es cuando uno se concibe y entiende que somos todas entidades espirituales exactamente iguales, aunque en el cuerpo algunos tengan más edad, otros tengan menos, unos sean de un sexo, otros de otro, animales, árboles, etcétera, lo que sea. Esa es la parte de la concepción material. Si uno se concibe como esta historia material, sufre muchísimo, son las kleyas, esos sufrimientos que va a traer en este caso el creerse que uno es el cuerpo. Entonces, al entender que es una entidad espiritual, y cuando habla de sirviente o de servir al maestro espiritual, normalmente al que le hace ruido es porque todavía el ego falso está ahí latente. Por eso al principio decía que, fíjense cómo cuando hablamos de estos mantras siempre ofrezco mis humildes reverencias, mis respetuosas reverencias. La gente hoy en día, y sobre todo de este lado del mundo en Occidente, es como muy difícil que hagan una reverencia a alguien, porque hacer una reverencia lo hace sentir como hacer una reverencia, eso, el ego. A mí me pasó la primera vez que era muy chico, conocí a los devotos y entraba justo, había un maestro espiritual, y yo vi que en esa época estaban los brahmacharis, usan todo dhoti y kurta naranja, son los devotos que viven en un templo, y todo el mundo y todos estos devotos todos hacían reverencias en el piso, y yo, dije, ¿qué están haciendo? Yo y de hecho me quedé sentado y los miraba así como, ni loco, o sea, ¿qué le voy a hacer a este señor? O sea, no lo conozco. Pero tiene que ver, si nos ponemos a pensar, comentaba hoy, yo estudiaba medicina, y bueno, si venía, había un médico que me acuerdo en una de las cátedras que era anatomía patológica en tercer año, que era muy difícil, muy. Después de fármaco creo que era que más me costaba, pero venía a casa a comer y yo me acuerdo que todos los estudiantes que estábamos ahí era como la doctor, sí, y traíamos así, les decíamos que tal adelante, pase, viene con su esposa, qué lindo. Y era eso, pero ¿por qué ese estado que agarrábamos todo? Porque nosotros necesitábamos que él nos transmita ese conocimiento. Entonces uno lo sirve, le hacíamos preguntas mientras comíamos. Por eso no es nada loco. Hoy charlábamos también este tema de que con sentido común todo se puede entender, no es nada loco tratar muy bien a una persona, en este caso a un maestro espiritual, que son genuinos maestros. Estamos hablando de una línea discipular fidedigna, ¿no? Porque también hay mucho chanta, eso también hay que
que darse cuenta, y saber el Bhagavad Gita va a explicar también cómo darse cuenta. Pero estas personas que son realmente verdaderos Bhakti Yogis, verdaderos santos, personas que tienen una iluminación diferente, un nivel de conciencia diferente, entonces tratarlos con respeto, servirlos. Nosotros conocemos varios de ellos y se dedican solamente a viajar por el mundo, son personas grandes ya. Por ejemplo, mi maestro espiritual tiene como 73 años y solamente viaja para a contarle a la gente todo esto y que mucha gente pueda tener la posibilidad de elegir. Porque en esto de uno tener este conocimiento es donde realmente empieza a usar el libre albedrío. Porque ahí uno sabe, bueno, hay todo esto, puede pasar esto, empieza a entender la ley del karma, cómo funciona la reencarnación, el nacer, crecer, envejecer, morir, todo eso, ¿por qué sucede? Y todo nuestro accionar tiene que ver en algo de esto, claro que sí. Entonces, a medida que uno va aprendiendo, entonces, hoy lo decía bastante, el tema que me dice mi gurú a mí, ahora ya lo sabes qué vas a hacer, ¿no? Entonces, es importante eso también, a medida que uno va teniendo conocimiento, va a cambiar su forma de vida, su forma de pensar, todo, porque a medida que la conciencia se eleva, va a haber un cambio natural adentro. Empiezan a aparecer en esta enredadera del Bhakti, empieza a crecer y empiezan a aparecer dos cosas, a desaparecer las kleyas, que son los sufrimientos, y a aparecer Subhada, que son las cosas auspiciosas. O sea, y eso se ve en el cambio de la persona. Eso tiene que ver con veracidad, con humildad, con misericordia, con hablar de temas trascendentales. Todo eso es lo que empieza a aparecer, y todos los sufrimientos empiezan a aparecer a raíz de un entendimiento. Esas son dentro de las etapas que va a ir viviendo el Bhakti Yogi, el devoto, ¿no? Entonces, ¿cómo logro tener una conciencia fija en todo este mundo que está tan perturbado? De esa manera. Primero, dándole de comer a la inteligencia, dándole conocimiento, y luego poniéndolo en práctica para ver el resultado, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede estar en Samadhi constantemente, que es lo mismo que Vyavasayat Mikabudir, o sea, una inteligencia firme y fija. Eso es lo que va a explicar Krishna, y por eso va a explicarle a Arjuna, antes de toda esta batalla, todos estos tipos de yoga y por qué el Bhakti es el mejor, ¿no? Al modo. Así que bueno, es muy importante para todos nosotros que hoy que llegaron acá, que por lo menos después de escuchar, que si tienen adentro de ustedes alguna pregunta o algo que les dice, puede ser, voy para allá, que vengan, que se junten con devotos, que es el siguiente paso. Después Srada, que hablamos, viene, a ver si se acuerdan los chicos del profesorado. Sadhu Sangha. Sangha es asociación, y Sadhu, la traducción es santos, o sea, asociarse con personas santas, o con personas que se dedican completamente, la vida completa, a esto que es el Bhakti Yoga. Bhakti significa servicio devocional, y Yoga unión, servicio devocional para unirse con Dios. Entonces hay muchas formas del servicio, como dijimos, hay 9 procesos, pero lo más importante, fíjense qué fácil que es solamente oír, cantar, y después viene la parte de meditar. Después sigue Pasevanam, Archana, Vandanam, Dasya Sakya y Atmanivedanam, que es lo último. Pero cualquiera de estas etapas, Atmaniveda significa entregarlo todo. Y hay muchos casos que se conocen, no hablo solo de Bhakti Yogis, o sea, en religiones, muchas religiones que se conocen que entregaron todo. A mí me gusta mucho, no es Santo, San Agustín, no, ¿cómo se llama? Él dejó todo. Me acuerdo que se enojó, capaz que algunos San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Atmanivedana, él entrega absolutamente todo, hasta la ropa se la dejó al padre y se quedó desnudo, o sea, no quería nada, a pesar de que la familia económicamente estaba súper bien, pero él entregó absolutamente todo. Eso, por ejemplo, es Atmanivedana, ¿no? Prabhupada, Atmanivedana también, entregó absolutamente todo, se vino con $2 desde la India a Nueva York para dar esto. O sea, ¿cuál sería el sentido de que haga eso? Bueno, el sentido aparece a medida que uno se va enterando de qué es esto, que es una eterna entidad espiritual y eterno sirviente de Krishna. Pero cuando decimos sirviente, no es tomarlo como, porque hoy en día
y de este lado es como el sirviente, es como una cosa, ay, es el que sirve. Pero, claro, pero imagínense ser el sirviente, o sea, de Krishna, estamos hablando de Dios, de algo tremendo, lo máximo de lo máximo, ya es como, es otro nivel, ¿no? Y así todo, para que toda esta maquinaria funcione, si el engranaje que somos nosotros está perfectamente conectado, uno mismo funciona feliz, la máquina va a funcionar bárbaro, entonces vas a ver uno dónde está. El ejemplo que dábamos hoy es el del pececito fuera del agua. Si uno saca un pececito fuera del agua, le pone una sombrillita al lado de la playa, le pone un daiquiri, le pone un plasma de 78 pulgadas con Netflix y un montón de cosas, el pececito siempre va a estar necesitando algo que es oxígeno, o sea, va a estar necesitando estar en su hábitat, ahí va a sufrir, le pongan lo que le pongan. En cambio, si él está en donde él pertenece, ahí se va a sentir bien. Entonces el alma pasa lo mismo, en este mundo material, hagan lo que hagan, puede ser que tengan momentos de alegría y felicidad, porque así, tenemos momentos que están muy bien y otros no tan, pero todo el tiempo va a ser así, felicidad, aflicción, y es muy difícil que se logre, aunque digas, oh, pero toda la vida estuve bien y al final te hiciste viejo y estás enfermo tal vez para dejar el cuerpo, o peor, hay gente que nos pasan accidentes que te cambian todo el cuerpo, o sea cada uno sabe de lo que hablo porque es lo lógico y sabemos que eso va a pasar. Entonces lo importante es buscar y buscar. Cuando hay sinceridad, el camino empieza a aparecer. Y el Bhakti Yoga es el ascensor, digamos, por decirlo de alguna manera, que eso explica Krishna, que nos da, el señor Chaitanya explica esto, que nos da justamente por medio de cantar el santo nombre, es donde uno va a ir iluminando y trascendiendo. Y esto es lo más importante. Sravanam, Kirtanam, Swaranam. Escuchar, hablar, recordar. Estas son las tres etapas del Bhakti Yogi más fuertes, que eso van a generar ese contacto con Krishna y ese deseo de, bueno, en el caso nuestro, de que uno ya toma votos para seguir siendo el servicio más serio. Virabrata se llama cuando uno toma votos, y en ese momento, en ese estado del Bhakti Yogi, del devoto, la sensación empieza a cambiar, empieza a necesitar escuchar y todo eso, porque se le dice como que es Madhubrata, que significa que busca el néctar, como las abejas. Entonces empieza en el sonido que es trascendental, a encontrar algo superior. De hecho, como decía aquí que al principio, cantar este Mahamantra, uno lo puede cantar todos los días. Nosotros de hecho lo cantamos en un rosario de cuentas, Yapamala. Son 108 cuentitas que cantamos todas las cuentitas 16 veces. O sea, una meditación de 2 horas mínimo todos los días. Y yo lo haré hace, qué sé yo, bien 10 años. Hay maestros espirituales que llevan 60 años cantándolo. Ahora, una canción cualquiera que elijan ustedes, la preferida, la más que más les guste del mundo, y cántenla 2 horas repitiéndola todos los días. Son, ¿cuánto? 1080 veces son las 16 rondas. 1080 veces por día canten la misma canción, y díganme si la pueden seguir cantando el resto de su vida, todos los días 1080 veces. Es imposible. Entonces, ¿y por qué esto sí se puede cantar todos los días, 1080 y más de 1080 veces por día, y seguirlo cantando? Porque es un sonido, como hablábamos de los sonidos, es un sonido trascendental, es un sonido que va a, si tenemos un espejo lleno de tierra, lo va a ir sacudiendo hasta que esa tierra se corra y realmente encontrarse con uno. Así que bueno, voy a dejar acá. Si alguno tiene alguna pregunta. Sí, porque usted habló de San Francisco de Asís, que entregó todo. Buda también entregó todo. También, pero como no lo nombró, digo, ¿será que está en otro plano diferente? No, Buda es Krishna mismo. O sea, es una encarnación de Dios. Buda también se explica. Claro. No me acuerdo qué número de encarnaciones es. En el Srimad Bhagavatam habla de todas las encarnaciones. Ahí están todas las bajadas de claro. Krishna. Y una de ellas es Buda. No sabía que Buda era una encarnación. Sí, y Siddhartha, era el nombre antes de ser Buda, él se va al bosque y entrega todo. Claro, sí. Claro. Tiene una misión, digamos, él viene en un momento para algo, para predicar la ahimsa, la no violencia, toda la matanza de animales y demás. Bueno, ese era el punto. Y ese es el punto también, que todos estos descensos que ha habido, o sea, hay algunas que se llaman Jiva Tattva, pero no voy a entrar tan en eso, pero digamos todos estos descensos, ya sea de Krishna mismo o de
expansiones han sido con una misión. Y la misión siempre, llámese Jesús, llámese, Mahoma, la misión siempre es tratar de que las jivas, las almas, se vuelvan a encaminar. Porque como estamos todos completamente perdidos en un mundo, tratando simplemente de disfrutar de lo más que se puede y de vivir, todos hacemos lo mismo, casi todos. Trabajamos para mantener la familia, y si nos hacemos grandes ya nos jubilamos, dejamos de trabajar, pero renegamos, sobre todo en la Argentina, porque que no alcanza, y que todo el tiempo está entonces ese agobio, ese sufrimiento, que por otro lado eso existe para que uno se dé vuelta a mirar y buscar otra vez, realmente. Entonces, ¿para qué estoy? Si fuese todo genial y siempre jovencitos y hermosos, y un día deja el cuerpo y te vas, como que a nadie le interesaría realmente cosas trascendentales. Y esto es importante que uno busque. Y cada uno va a tener su experiencia personal. No es que es así para todos. Cada uno va a vivenciar algo que lo va a darse cuenta que todo lo que dice, que esto es lo bueno que explica Prabhupada, que todo este conocimiento, lo más importante es ponerlo en práctica. Si no, somos ratones de biblioteca y eso no sirve. Yo puedo hablar acá 7 horas y después me voy y hago cualquier otra cosa, entonces ¿qué sentido tiene? Es como el Dharma. El Dharma son los deberes prescriptos. Claro, hay que ponerlo en práctica, no solo leerlo, y hay que llevarlo a la vida. Claro, el Dharma son deberes prescriptos, significa lo que uno debe hacer. Claro. Eso es lo que uno debe hacer. Si yo soy papá, cuidar a mis hijos, estar con ellos. Claro, si soy hijo, también como hijo ser respetuoso con mis padres, obediente. Todas esas cosas, ese es el Dharma. Claro. Entonces es importante seguir sus deberes prescriptos. Claro. Espero haber respondido ahí. No, sí, pero como no lo nombró, yo pensé. Sí, pero no sabía que Buda era una reencarnación. Sí sé, tal vez usted lo sepa, en India, yo estuve varias veces en India, y la última vez en el 2018, pero la primera vez tenía 22 años, tengo 67. Y recuerdo que lo primero que me dijeron fue que Jesús, de los 14 a los 30 y pico, estuvo en la India. Estuvo en la India. Que es la parte que no está en la Biblia en realidad. Exactamente. Sí. Y yo, con 23 años, me quería morir, no lo podía creer. Entonces ellos me empezaban a explicar, y hay tanta lógica en todo lo que después, pues dice, ellos dicen que Jesús iba al bosque de los olivos, al monte de los olivos, pero acá se medita en el bosque. ¿Cómo saben que no estaba meditando, que dicen que se iba al bosque? ¿A qué se iba? Claro. O curaba con las manos. Bueno, a Jesús se lo considera un Bhakti Yogi. Claro, exactamente. Sí. Porque él lo que predicaba era ese amor puro por Dios. Exactamente. Él lo decía todo el tiempo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y demás. Hoy lo siguen diciendo que Jesús estuvo allá y que todo lo que aprendió, los 40 días, las 40 noches en el desierto, y no tener frío, y no tener hambre, y soportar el dolor, y la humildad, y el no diferenciar, no discriminar, todo lo aprendió en India. Sí, lo he estudiado. Y uno puede arrancar por ahí, que es lo que hablamos, que es el Jnana Yoga. Y se puede armar una historia enorme, gigante, que le va a generar también un montón de especulaciones y dudas, y por eso el Jnana Yoga llega a un punto, que es Brahma Bhuta, y no va a pasar porque va a pasar eso. Podemos empezar a hablar de Jesús, del Buda, y todos van a empezar a dar sus formas, sus puntos, y uno va a quedar siempre ahí trabado. En cambio, por eso si uno sigue a Krishna, que él baja para él mismo decir, Arjuna, estos son los sistemas de yoga, estas son las formas de encontrarte con vos de esta manera y volver. Entonces, si sigue el método, va a encontrar con que toda la vida va a cambiar. Todo, claro. Eso es así. Y lo bueno es que, cada uno puede comprobarlo, yo les puedo decir, pero después cada uno empiecen a escuchar este Mahamantra. Si hoy en día está internet, entran, ponen Mahamantra Hare Krishna y tienen millones de versiones para escucharlo. Y vayan simplemente escuchándolo y van a ver cómo, van a decir, qué raro, me resuena en cosas que pasan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los encuentros? ¿Cómo era que era? Nosotros estamos los segundos domingos acá en el umbral y los cuartos domingos, o sea, sería casi de por medio. El que viene no, el que sigue sí, y así. Pero siempre son segundo y cuarto porque a veces el mes tiene 5 domingos, entonces aclaramos que es segundo y cuarto porque ahí si es intermedio no calza justo y van a llegar y no va a haber nadie. Siempre en la misma hora. Sí, así que... Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Si no, vamos a continuar.
lo que hacemos en los programas son, bueno, tienen mucho que ver con esto que están haciendo ahora, es Krishna Katha. Esto nutre completamente al Brahman. No se den cuenta. Igual que la comida que ofrecen los devotos, se llama prasadam. Prasadam significa misericordia. Ese alimento es ahimsa, o sea, no tiene violencia, por eso no tiene nada de carne, es completamente vegetariano. Ese alimento, los devotos que han estado con ese samadhi, ese vyavasayamika budir, con la conciencia y la inteligencia, cocinando, pero no están cocinando así mientras ven una novela, están cocinando pensando que van a ofrecer esa comida con unos mantras a Krishna y que después eso se le va a dar a la gente. O sea que imagínense la energía que tiene de por sí esa comida, porque con la buena onda, con el amor que está hecho, ustedes lo que coman va a cambiar. No sé si veo alguno la película como Agua para Chocolate. Vieron que si ella lloraba, todo lo que comía. Y realmente es así, eso sucede, o sea, el alimento tiene tanto que ver en nosotros, vivimos gracias al alimento, todo, pero también las emociones y todo tienen que ver con el alimento. Por eso esto de comer este tipo de comida es genial, y los devotos que están cocinando también es buenísimo. Y uno lo puede hacer, no es que tienen que ser sí o sí devotos experimentados, uno solo si quiere empezar a practicar, voy a empezar a cocinar comidas, si alguno todavía come carne, bueno, voy a cocinar sin carne y voy a ofrecerle con una oración, esta comida va a cambiar, van a ver que va a cambiar, la casa va a cambiar, ustedes van a cambiar, todo va a cambiar. Porque de eso se trata, ¿no? De ir aprendiendo para cambiar, para mejorar y trascender, volver a donde venimos. Bueno, si no hay más preguntas, la parte que sigue acá, ahora, antes de la comida, es quemar un poco de energía para... se llama Kirtan. El Kirtan es lo mismo que hicimos al principio, pero también ya uno puede poner el cuerpo, para los que ya están con la cola cansada de estar sentados, entonces se pueden parar para el Kirtan y vamos a cantar. Y después, sí, ya vamos a comer y si quieren, bueno, charlar, conocernos y demás, entre todos. Gracias a todos. En serio Bueno, hay algunos que están súper acostumbrados a estar todo el día sentados en el piso, no tienen problema. ¿De qué hora están cerca ustedes? De las 12 del mediodía. Y ahora, bueno, nada, siéntanse libres, canten y bailen. Las imágenes que ven ahí en el cuadro o acá, que es Krishna, el Señor Chaitanya, normalmente en los templos hay lo que se llaman deidades. Entonces siempre los devotos, de manera respetuosa, siempre cantan mirando para allá o van dando rondas y cuando pasan van dando vueltas y cuando pasan miran para allá. Es una manera también de ofrecer con respeto a este amor que hablamos, este prem. Krishna Prestaya Bhutale Shri